Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras pausas activas. En caso mío, en mi caso, estaremos trabajando sobre unas pausas activas muy particulares. Estamos hablando sobre una pausa activa que se llama gimnasia. Pero no vamos a brincar, no vamos a saltar. Se llama gimnasia cerebral. Como ya lo dije o hemos hablado en otras pausas activas, nuestra gimnasia cerebral sirve para la coordinación, para mantenernos despiertos, para mantenernos, despertar el interés. A veces cuando nosotros hablamos y recibimos mensaje de lo que estamos viendo y queremos aprender, de golpe el cerebro a veces se bloquea o se tensa y difícilmente nos entra el conocimiento. Pero cuando realizamos algunos ejercicios para agilidad mental, para la gimnasia cerebral, nuestro cerebro se abre, se destapa y, ¿cómo decir? Como si dijera el cerebro, ya me desperté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que recibir? Entonces, más o menos en esas funciones, más o menos en términos no muy científicos, en mis términos, en pequeños términos que les puedo dar, así funciona nuestra gimnasia cerebral. Ese es el propósito de la gimnasia cerebral. Vamos a ver muchos ejercicios y de diferentes maneras. O a veces un ejercicio parecido al otro, se parece al otro, pero el truco es pequeño y es para agilizar nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, primero vamos a levantar los 4 dedos, vamos a cerrar nuestro pulgar, en el otro vamos a hacer una L, vamos a hacer una L, pero va a ser así, entonces, para que podamos irlo moviendo. ¿Vieron? El chiste a veces es hacerlo despacio y poder ver nuestras manos. Podemos comenzar a hacerlo y viendo nuestras manos. 4, cambiamos. Pistola y cambiamos. Cambiamos así. Cambiamos así. Ok. Ese es uno de los que podemos empezar a elaborar. Podemos empezar a hacer para ir ejercitando. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido lo podamos hacer. El chiste de esta gimnasia cerebral es hacerlo despacio. Podemos ir cambiando. Hasta podemos ver nuestras manos, podemos ir viendo qué es lo que vamos a poner, Así podemos ir moviendo nuestras manos, nuestras manos, pues, para ir cerrando. Vamos a hacerlo así también. Perdón. Vamos a hacer también algo semejante. Vamos a poner nuestros 4 dedos. Vamos a cerrarlo así, como el anterior. Este es el segundo. Y el otro, bien. ¿Ok? ¿Vieron?
es, es un poco más complicado también el otro. Bueno, vamos a empezar, vamos a poner los 4 dedos, cerramos el meñique también, al igual que en el otro, y vamos, good, bien, ok. Vamos a poner así, vamos despacio, vamos viendo. Ahí casi sale pistola como el otro. No, hombre, este es nada más así. Este es más. Ay, perdón. Pero esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de la gimnasia cerebral. Y lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar trabajando nuestra gimnasia cerebral. Ya dimos dos ejercicios. Poquito, pero vamos a ir agilizando. Te recomiendo que practiques los que no te hayan salido, los que no te hayan quedado. Te recomiendo mucho practicar estos movimientos para despertar el interés de nuestro cerebro. ¿Ok? Nos vemos la próxima pausa activa. Que Dios les bendiga. Chicos, buenos días. Seguimos trabajando en nuestra modalidad clases virtuales. Estamos trabajando en Historia 3. Estamos para tercero. Estamos recordando, estamos revisando algunas de las cosas que estamos viendo en historia, que ya vimos en primero, y algunas cosas que vimos en segundo. Vamos a seguir revisando toda esta situación. Creo que nos quedamos más o menos en la famosa... ¿Cuál? En la famosa Noche Triste, si se acuerdan, cuando Cortés y los españoles salieron huyendo, cuando el pueblo asesinó a Moctezuma, el último emperador azteca. Aquí hay que hacer mucho hincapié, porque el emperador mexica o azteca, el último fue Moctezuma. Moctezuma Yoxolotli, algo así. Moctezuma fue el último emperador azteca legítimo. ¿Por qué digo legítimo? Porque hubo el que todos dicen, el último emperador azteca, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no era de la, ¿cómo decir?, de la realeza, por así decirlo. Entonces, al no ser parte de la realeza, al no ser parte de la, como les digo, de la realeza o de la familia real, Cuauhtémoc no podía ser emperador en condiciones normales. O sea, Cuauhtémoc fue emperador porque Cuauhtémoc, al irse todos en contra del emperador Moctezuma, al asesinarlo, toma las riendas del gobierno, la toma el hermano de Moctezuma. Hoy no recuerdo el nombre. Toma digamos, el cargo de emperador, porque era el hermano y era de la familia real. Pero ahí lo tengo por aquí. Pero él muere como a los 3-4 días por la viruela. Él muere a causa de la viruela. Lo mata pues la viruela. ¿Recuerdan ustedes que les decía yo que una persona moría a los 5 o 6 días? 5 mínimo, máximo 6 días. Morían de la viruela. Entonces, al no tener ya otro descendiente directo de la realeza quien gobernara, solo algún hijo de Moctezuma, Cuitláhuac,
Yo sabía que me iba a llegar el nombre. Y es que me acordaba de una delegación de la Ciudad de México, pero se me iba ahorita, les iba a decir Coyoacán, pero no, es Cuitláhuac. Cuitláhuac era el hermano de Moctezuma. Al morir Moctezuma, Cuitláhuac se hace emperador del pueblo mexica por ser hermano y por ser descendiente de la familia real. Bueno, muere apedrado Moctezuma, asciende al poder su hermano Cuitláhuac, que gobernaba la zona de Coyoacán. Pero él muere a los 3 días. Entonces, los mexicas necesitaban un líder. Y quien había mostrado aptitudes de líder había sido Cuauhtémoc. Entonces lo nombran a él emperador. Lo nombraron. Pero emperador legítimo, por así decirlo, pues fue Cuitláhuac, aún llegando a términos más concretos, Cuitláhuac. Bueno, al ser emperador Cuauhtémoc, pues él manifiesta la necesidad de no darle a los españoles pues la bienvenida. Él era de la idea de no tener a los españoles en palacio. Si nos vamos un poquito más atrás, cuando los españoles van en la conquista de México Tenochtitlan, se acercan a México y pasan por los pobladores tlaxcaltecas. No hubo combate con la población tlaxcalteca porque la Malinche, que se le habían entregado en Potonchán a Cortés, ya había aprendido a hablar español, hablaba el maya y hablaba el náhuatl. Entonces ya ella era la traductora directa. Entonces ella ya, hablando con los tlaxcaltecas, los españoles le dijeron que no venían a luchar ni a ser enemigos, venían a incluirlos en su organización, venían a que fueran parte de los españoles. Y los tlaxcaltecas dijeron: nunca nos han dominado los aztecas, los mexicas, pero tampoco nosotros los hemos dominado a ellos. Entonces, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, fue lo que aplicaron ellos. Los tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas. Entonces, para no meterse en contradicciones, en dimes y diretes, pelear con ellos, dijeron: bueno, pues ellos nos han querido dominar toda la vida, pero si ustedes nos ayudan, los dominamos a ellos. Los españoles aceptaron la ayuda de los tlaxcaltecas y caminaron a la Ciudad de México y llegaron con mucha población. Aparte, los españoles, por solo ser los españoles, los iban a dejar entrar, pero se llevaron a los caciques, al gobernante tlaxcalteca, y lo movieron hasta la zona de México Tenochtitlan, y ahí entraron y participaron del hospedaje. Después ellos se salieron y dejaron a los españoles ahí. Entonces eran amigos de los tlaxcaltecas, los españoles. Entonces, cuando fueron expulsados de México Tenochtitlan, les decía, era la ciudad y alrededor había agua, pues tenían puentes, habían hecho puentes para poder entrar a la ciudad, porque era un lago, estaba dentro del lago. Entonces, todo esto le sirvió a los españoles, toda esta unión le sirvió a los españoles para poder regresar. Después que fueron expulsados de la ciudad, que lloraron, Cortés lloró en el árbol en la famosa Noche Triste, regresan a hablar con los tlaxcaltecas y a pedirles ayuda, porque ahorita sí, ya iban a dominar totalmente, iban a conquistar a la fuerza México Tenochtitlan. Y los tlaxcaltecas, encantados de la vida,
de ayudarlos a dominar a los aztecas, a los mexicas. Encantados de la vida se acercaron y fueron y buscaron a atacar a los, en este caso, a los mexicas. Pero los españoles ya habían dejado sembrada la semilla de una desgracia para los nativos. ¿Cuál era esa? ¿Cuál era esa semilla, esa arma contra la que no iban a poder los nativos? La enfermedad. Cuando llegaron los españoles, un contagiado había llegado, desembarcado en México, Tenochtitlan, había entrado en Veracruz con Cortés, un infectado que traía síntomas de la viruela. Los españoles no morían y resistían porque ellos habían formado anticuerpos, o como hoy en día natural se forman los anticuerpos y se resiste la enfermedad. Entonces se dispersó al estar los españoles en Palacio de México Tenochtitlan. Al estar ahí se dispersó el virus y empezó a contagiar. Ellos se fueron, los expulsaron, pero empezaron a caer los enfermos. Como los españoles se habían ido, los españoles planearon: bueno, no podemos entrar así de golpe, vamos a mitigar sus fuerzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Derribaron todos los puentes que conectaban a México Tenochtitlan alrededor del lago. Se van a quedar sin alimentos y sin fuerza, porque la alimentación era fundamental. Salían a pescar, salían a cazar, pero ya no lo iban a poder hacer porque ya no iban a tener los puentes que los iban a conectar. Entonces, esto no fue de un día y ya mañana van a tener muchísima hambre, no. Tardaron semanas consumiendo los mexicas todo lo que tenían ellos pues resguardado o guardado. Así empezó la caída de México Tenochtitlan. Le cerraron todos los espacios para que no salieran, para que no se reforzaran y tuvieran más fuerza cuando fueran a atacar. Los españoles los estudiaron bien y los tlaxcaltecas los ayudaron a realizar esta tarea tan difícil para ellos, porque los españoles solos no lo iban a lograr. Aunque ya hubieran tenido esa ventaja de la enfermedad, empezaron a caer uno tras otro, a morir y a morir. Recuerden que les digo que Cuitláhuac murió al tercer día de haber expulsado o haber sido nombrado gobernante. Pues fue una tras otra y tras otra y tras otra que fueron cayendo los nativos, los mexicas. Entonces tardaron semanas y obviamente el pueblo se fue desesperando y desesperando. Veían cómo sacaban cuerpos, cómo tiraban cuerpos de personas que morían en la ciudad, y vieron la oportunidad. No hubo otra cosa más, vieron la oportunidad y entraron los españoles y los tlaxcaltecas en las pequeñas embarcaciones que los tlaxcaltecas también tenían. Entraron a la ciudad y empezaron a combatir y se apoderaron de la ciudad. E hicieron de esta la capital de la Nueva España. Esto fue en 1521, por ahí de marzo de 1521. Toman totalmente en su poder el dominio de la ciudad México Tenochtitlan, los españoles. Derriban muchos edificios, queman muchos ídolos, queman muchos códices. Bueno, eso, la pérdida de la ciudad, pues no hubiera sido tan difícil, pero
resultó muy difícil cuando empezaron a quemar a los ídolos, las pertenencias, los códices, los libros que ellos habían elaborado, donde contaban la historia de miles y cientos de años más atrás, cuentas que tenían, o sea, quemaron, según ellos los españoles querían borrarles toda esa ideología que tenían de politeístas e inyectarles una ideología monoteísta. Pero en su trabajo de hacer eso, destrozaron una gran cantidad de, de cultura, de conocimientos que tenían los mexicas, códices sobre los movimientos de los astros, códices sobre su religión, les decía, códices del origen de la cultura o de los grupos, hasta dónde llegaba su dominio, cuánto entraba de impuesto, cuánto salía, cuánto se utilizaba, cómo lo movían. Bueno, un mundo de información fue borrada de tajo por la espada de los españoles y hecha cenizas por los cañonazos de los mismos españoles. Entonces terminamos la conquista y viene la colonia, viene la estructura de la sociedad de la Nueva España. Nos vemos la próxima.